Los reactores de radiocontrol pueden hacer picados y piruetas como los de verdad. Y alcanzan velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. Pilotarlos no es un juego de niños. Este tipo de aeromodelismo requiere práctica y habilidad. Además, requiere mucho dinero, ya que los precios se cifran en miles de euros. La fabricación de estas aeronaves comienza por pintura. Un aerógrafo pinta directamente sobre los moldes de las partes del reactor. Este servirá para crear media ala. En cuanto se seca la pintura, se extiende resina epoxi sobre el molde y se cubre con una capa de fibra de vidrio. La fibra de vidrio se refuerza con de carbono y se añade más resina epoxi. La siguiente capa es de madera balsa, una variedad sudamericana ultraligera. Después, se aplica más fibra de carbono a las secciones del ala donde se fijarán los distintos componentes móviles. Una última capa de fibra de vidrio y epoxi. Y luego, un material absorbente. El sándwich resultante se envuelve en una lámina de plástico, a la que se instala un conector para una manga de vacío. La manga aspira todo el aire, comprimiendo las capas. Después, se introduce el ala en un horno, que activa la resina, fusionando todos los materiales. Por otro lado, se ensambla el armazón del ala, que es de madera reforzada, con fibra de carbono y resina epoxi. Los modelistas instalan el armazón dentro del ala. Añaden un larguero más en la punta. E insertan unos cilindros de aluminio dentro del armazón antes de recubrir su perímetro con resina epoxi. La otra mitad del ala se unirá al armazón con un adhesivo estructural. Los dos moldes se atornillan y el conjunto se aparta para el curado de la resina. Después de unas horas, se extrae el ala. La pendiente de los moldes al ala. Es el momento de practicar los orificios para instalar el tren de aterrizaje y los servomotores. Esta fresadora controlada por ordenador corta la superficie sin dañar el armazón interno. Es una operación delicada, ya que un error podría echar por tierra todo el trabajo. Después, se perfora a mano la capa externa de fibra de vidrio, creando una sección articulada llamada alerón, que controlará los giros y alabeos del aparato. Los alerones y el resto de superficies móviles son accionados por servomotores. El fuselaje ya está listo para salir del cascarón. Como las alas, el fuselaje tiene una estructura a la que se sujetan todos los componentes del avión. Otra fresadora recorta las piezas del armazón de una tabla de fibra de carbono. Después se pegan dentro del fuselaje y la cola del jet. El refuerzo estructural de estas cuadernas garantizará la integridad del fuselaje durante las maniobras aéreas. A continuación, el reactor recibirá sus alas y se preparará para el despegue. Hasta después de la pausa. Así se hace. Así se hace. Pilotar estos aviones es un desafío que requiere alta dosis de concentración. Son juguetes caros y la curva de aprendizaje es pronunciada.
Tras ver cómo se monta la estructura metálica de estos jets en miniatura, ha llegado el momento del ensamblado final y comprobar si nuestra maqueta es capaz de alzar el vuelo. Ahora se unen las diferentes piezas del reactor. Los cilindros de aluminio sujetan las alas al fuselaje. En la cola del aparato se instalan los estabilizadores horizontales. El timón y estabilizador vertical. El conjunto se pega con un fuerte adhesivo. Y llegamos al corazón del reactor, el motor. En este caso, es una turbina eléctrica, habitual en pequeños reactores. Primero se ensambla la carcasa que albergará la hélice y el motor. Se insertan los divisores de aire. Se coloca el motor eléctrico en su banco de aluminio. Todo el conjunto se fija con un tornillo. Después se instala el variador de velocidad. Solo falta soldar los cables al motor. Todo el mecanismo se encierra en otro tubo. Ahora la atención pasa a la hélice, que necesita un calibrado. Esta máquina detecta cualquier irregularidad en el giro, síntoma de que alguna de las palas está desequilibrada. El calibrador señala una pequeña vibración, así que se realizan los ajustes necesarios. Después se conecta al eje del motor y se fija con un tornillo en el centro. Ya se puede encender el motor en el banco de pruebas. Se acelera a fondo y se mide la propulsión. Superada la prueba, se instala en el fuselaje. Más tarde, se conectará a una batería. Es el turno del tren de aterrizaje. Se instalan unos cilindros hidráulicos en la rueda delantera y las traseras, que recogerán el tren de aterrizaje tras el despegue y lo desplegarán para tomar tierra. Con una lámina de plástico térmico se moldea la cabina del piloto. Una máquina calienta el plástico que luego se presiona al vacío sobre unos moldes. El plástico se solidifica en segundos para crear la cabina del avión. La misma técnica sirve para crear la carlinga. Con un piloto a los mandos, esta réplica de un caza F-86 de la Guerra de Corea parece lista para entrar en combate. Solo falta instalar el sistema de radiocontrol. Del morro a la cola, son réplicas al milímetro de aviones reales. Algunos de estos modelos tienen turbinas de gas para mayor autenticidad. Con los servos teledirigidos instalados, este pequeño reactor está listo para salir a la pista. El piloto comprueba los mandos por última vez y llega el momento de despegar. Estos diminutos motores a reacción funcionan y suenan como los de verdad. Su rugido y empuje son capaces de las más increíbles acrobacias. Todo depende de la pericia del piloto y de sus constructores. Un aterrizaje perfecto. Misión cumplida. Corto y cierro.